Géminis, bienvenido a mi canal Dani Astral Tarot. Espero te encuentres muy bien. Vamos a ver qué necesitas saber de aquí a que se acabe el año, qué es ese mensaje importante para Géminis, qué necesitas saber Géminis de aquí a que se termine este año. Recordarte que esta lectura es para los que tengan Géminis en su sol, su luna, su ascendente o su Venus. Uy, las cartas están... Ya saltaron dos. Salió el 10 de oros, 4 de bastos. Sigo barajando. Recordarte que esta lectura es para los que tengan Géminis en su sol, su luna, su ascendente o su Venus. Si esta lectura no resuena contigo, déjala ir y escucha tus otros signos. Vamos a ver, Géminis, qué viene para ti. Que ya hayan salido esas dos cartas es hermoso. A ver. Caballero de espadas. 6 de copas. Curioso. 7 de espadas. 8 de espadas. El sol. 5 de espadas. Géminis, estás lleno de espadas en esta lectura. Yo tengo mi ascendente en Géminis y somos personas muy pensantes, extremadamente pensantes, y eso significan las espadas. Pensar, pensar y sobrepensar. As de espadas. ¿Qué pasa, Géminis? ¿Qué más está en tu cabeza? Vamos a sacar dos más. Reina de oros. 5 de oros. 3 de bastos. 9 de oros en la base de tu baraja. Géminis, Géminis. Estás piense y piense y piense y piense en una situación. Pero esta situación, ay, ¿cómo decírtelo? Está como a ver, empiezo. Estás con este 10 de oros, que es una carta linda, que es una carta de amor, de alegría, de felicidad. Estás con una pareja hermosa. Si ya tienes niños, como está en la carta, son una familia feliz, tienen estabilidad económica. Que te salga ese 4 de oros es muy curioso, Géminis. Si quieres, mira mi otra lectura de tarot, la anterior a esta, que es sobre tarot de amor, porque que está muy similar a lo que te salió en esa lectura. Ese 4 de bastos significan llamas gemelas. Si quieres, pásate a ver mi video de llamas gemelas. Lo dejaré al final para que lo veas. Estás con una llama gemela, o posiblemente un alma gemela, pero me suena más a una llama. Ay, ¿cómo decirte? El proceso de llamas es tan duro, Géminis. Estás viviendo ese amor ahorita. Y aprovechalo, aprovechalo, no te bajes de ahí, de tener esa felicidad, ese amor, esa alegría. Si no es una pareja tan consolidada que tengan hijos, simplemente significa que están viviendo un romance, un amor, que la energía femenina ya reconoció y dijo y sintió: este es el amor de mi vida, con este va a ser el papá de mis hijos, con este me caso, con este lo logro. Normalmente la energía femenina es la que reconoce eso. Y estás viviendo ese amor, gozándolo, pero la energía masculina va a huir. Vas a entrar en la etapa de separación, Géminis, y tienes que ser fuerte, muy fuerte. Te lo digo porque yo viví esto y es muy duro. La energía masculina se va a aterrorizar, se va a asustar de ese amor tan lindo, de ese amor tan puro. El amor de llamas gemelas es muy intenso. No es un amor cualquiera, no es un amor como el de almas gemelas. Es totalmente diferente. Tú lo vas a sentir, tú vas a reconocer a esa persona, tú vas a decir: este es el amor de mi vida, yo era la persona que estaba esperando, es mi otra mitad, encajamos perfectamente. Una cosa desbordante. Pero normalmente la energía masculina está muy atrasada en esas relaciones y va a huir. Y va a decir: yo me voy,
ese amor lindo y ese amor tierno, como de perritos, como de niños, como de ternura, ahí queda. Muchas gracias por todo, pero no. Puede que estés, a ver, te digo, lidiando con qué signos, con Virgos, con Leos, Acuarios. Y entonces entran tus espadas, luego de ese amor lindo, esa felicidad, esa alegría, porque pues sí, al principio las llamas gemelas te dan un amor infinito. Hay que reconocer esas etapas y aprender a vivirlas y aprender a afrontarlas. Después de ese amor infinito, va a haber un tiempo de tristeza, de cierto dolor, de pensar, de sobrepensar las cosas, de que esa persona, la persona, la energía masculina esté en su cabeza diciendo quiero estar, no quiero estar, estoy o no estoy, y posiblemente va a durar un tiempo así, va y viene, va y viene, va y viene y va y viene. Y tú te vas a sentir atrapada, la energía femenina, atrapada, angustiada, como, ¿por qué me pasa esto? Si yo sé que esa persona es la que es, yo estoy segura, pero ¿por qué yo qué hago? Tú vas a querer resolverle la vida, ¿no? Como buen Géminis vas a decir, yo le traigo, le muestro, le compruebo, le enseño que es una llama gemela, le muestro lo que nos está pasando y va a entender. Y no, no va a entender. Así no funciona, Géminis. Si bien nosotros somos muy racionales y nos gusta como leer y saber y a profundidad decir, ok, lo entiendo, esto es así, esta es la historia, así funcionan las llamas, lo estoy viviendo, la otra persona no lo va a ver igual. Hay un camino que tienen que recorrer los dos y deja vivir a la otra persona eso. Sé tú fuerte y vívelo. Porque está el sol, está al revés, pero está el sol. El sol es la carta del éxito, de la felicidad, de la alegría, de se van a dar las cosas, de posiblemente lo logramos en esta vida, pero se demora. Estar el sol al revés significa que esa felicidad viene, pero lenta, lenta pero segura, llega pero se demora. Entonces, vas a coger todo esto que te atormenta, si ves cuervos en su cabeza, espadas en su cabeza y mucho conocimiento. Necesitamos que salgas de esta energía, que dejes de estar pensando, agobiándote y estar escuchando gente que no tienes que escuchar, estar escuchando amigos tóxicos que te digan, no, es que mejor déjalo, es que tú no escuches amistades que a veces vengan con esa mala intención, que tú sabes que vienen con esa mala intención, y usa tu conocimiento. Mira, tú tienes todo en tu cabeza, tienes todo el conocimiento a vivir por haber. Lee sobre las llamas gemelas. Hay muchos libros muy buenos, yo tengo 2 videos, hay muchos tarotistas que hablan al respecto. Aprende qué es una llama gemela, aprende qué pasa, cuáles son las etapas, reconócelas, y eso te va a dar cierta ventaja para saber lidiar con la situación. Vas a entrar en un proceso como de reflexión, como de decir, voy a pensar en mí, voy a pensar en mi futuro, voy a pensar en mi trabajo, en mi dinero, en qué quiero hacer, en para dónde voy a coger, en cuál es mi futuro. Tú piensa en ti. Egoístamente, sí, piensa en ti. Deja a la otra persona porque la otra persona va a entrar en esta energía. La otra persona se va a sentir triste, miserable, apenas sienta que te perdió, que ya no sepa que tú estás ahí, todo le vas a entregar, va a entrar en esa depresión. No hagas caso si te dice que está feliz con otra persona, que después de ti sí encontró a quien era, que después de ti se quedó con otra persona que acabó de conocer y ahí sí formalizó. Eso suele pasar y las llamas gemelas suelen hacer eso. Pretender que solucionaron todo encontrando otra pareja y que eso que sintieron ahí murió y ahí quedó porque son felices con otra persona y ya. No creas eso porque no es así. Realmente internamente y en su corazón, estas son sus emociones. Esto es lo que siente en verdad y esto no te lo va a decir. Vas a pasar por el proceso de separación. Ahí va a haber un rompimiento total. Y esto puede estar pasando de aquí a diciembre. En el que tú te vas a ir. Tú te vas a alejar. La energía femenina va a decir yo me voy.
bien lejos. Te puedes estar haciendo un cambio, que es lo que caracteriza a las llamas gemelas. Que hagas un cambio en tu vida drástico, que te vayas a vivir a otro país, que te muevas a otro continente, que cambies de trabajo, que renuncies de trabajo, que te cambies de ciudad, que algo muy, muy drástico va a pasar en tu vida. Yo pensaría un viaje o un cambio de ciudad. Y eso va a marcar la situación. Mírate el video de llamas gemelas, pero yo qué te puedo recomendar. Este proceso de separación es duro, pero es un proceso de crecimiento. Y luego de él vas a tener un despertar espiritual. Si ambas personas logran el despertar espiritual, van a poder estar juntos. Y recuerda que las llamas son como un espejo. El cambio que tú hagas va a afectar a la otra persona y va a ayudarlo a cambiar. Así que lo que hagas bueno para ti va a ser bueno para esa otra persona. Entonces, toma ese tiempo, abrázate ahorita a este momento de felicidad y sosténlo y llénate de tranquilidad, de alegría y de amor, ya sabiendo toda esta información. Eso es lo que hace el tarot, darte una guía para que sepas qué va a pasar y qué decisiones puedes tomar. El 1111 en el, Dios mío, el 1111 en el celular. Y esto me salió con el signo anterior, con Aries. Mírate Aries si de pronto estás lidiando con un Aries. ¿Aries fue? Con Tauro, perdón, con Tauro. Mírate con Tauro. Me salió también el 1111. Bueno, alguno de los dos, no estoy muy segura, pero el orden en el que los he grabado. Pero ellos también están lidiando con llamas gemelas. Puede ser que ese sea tu signo. Entonces, abrázate al momento de felicidad que tienes ahorita. Vive el proceso de separación. Va a ser triste y va a ser doloroso y posiblemente se vayan con otra persona. No importa. Tú aléjate lo que más puedas. Sepárate de esa persona. Vive el proceso. Piensa en ti. Crece como persona. Busca un crecimiento espiritual, un crecimiento en todos los aspectos, no solo intelectual, que a nosotros nos fascina lo intelectual. Busca un crecimiento espiritual, avanza como persona, ámate a ti mismo, ama esa soledad, ama acompañarte contigo misma o contigo mismo, que tu llama va a estar siempre ahí. Así esa persona huya y se aleje, ustedes van a tener comunicación telepática, se van a pensar el uno al otro, te van a llegar noticias de él así tú no las pidas, te van a hablar de él, a él le van a hablar de ti. Entonces ni te angusties porque se separen, porque yo sé que la primera angustia que uno tiene es esa. De no lo voy a volver a ver, no voy a volver a saber de él, realmente es feliz con la otra persona, ¿por qué no fue feliz conmigo? Te vas a sentar a tener un mundo de interrogantes, si es que esa otra persona está con alguien más. Pero vívelo, vívelo porque es parte del proceso. Tampoco te recomiendo que saltes tú a otra relación como está haciendo la otra energía, porque no te va a permitir crecer. Es mejor que después de esto, siempre después de encontrar a una llama, es mejor estar solo un tiempo, reflexionar, hacer introspección, conocerse a uno mismo, crecer como persona y nunca olvidar ese amor tan bonito que hubo al principio, como que recordar a la persona así. Recuérdala así, en su momento lindo, en su momento hermoso, y espera a que llegue ese sol, espérate a que llegue esa felicidad y en algún momento se dará. No todas las llamas gemelas logran estar juntas en esta vida, pero depende de ellas. O sea, no hay un designio. El 90% lo logran. Así que tú haz tu trabajo, tú creces como persona y no te cierres a la posibilidad de que esto puede durar años. A veces las llamas gemelas duran separadas 2 años. No te cierres a la posibilidad de que después de que, no sé, 6 meses, un año que tú hayas hecho tu crecimiento personal, aparezca una alma gemela, que son personas lindas, personas tiernas, es un amor en el que no se sufre tanto como en el de llamas. Y a veces esas personas vienen a hacerte compañía a tu vida y luego se van. Vienen a mostrarte felicidad, vienen a mostrarte lo que tú no conocías de ti misma, vienen a decirte eres importante, eres especial, eres todo, mira quién eres porque ahí está. Entonces a veces es muy bonito que esas llamas, que esas almas lleguen. Y si encuentras a alguien así en ese viaje, en ese cambio, en lo que sea que hagas, date la oportunidad. Tener una llama gemela no necesariamente quiere decir me voy a quedar soltera por vida hasta que lo logremos y volvemos a estar juntos, porque no es justo para ninguna de las dos personas. Si bien ese es el objetivo de las llamas gemelas,
puede que no se logre en esta vida y tú no vas a desperdiciar tu vida esperando a que la energía masculina aterrice y reaccione. Tú sigue adelante con tu vida, busca tu felicidad, crece como persona y si por el camino viene alguien y te acompaña y se está contigo y te muestra cosas lindas y tal vez luego se va y encuentras luego a tu llama y hay unión, maravilloso. Si tu llama nunca avanza y no logran estar juntos, igual encontraste a alguien con un alma hermosa que te hizo compañía, que va a estar contigo y que te puedes quedar con esa alma gemela. No cierres mucho la posibilidad a que tiene que ser la llama, porque he visto muchas personas y he escuchado muchos casos de personas que encuentran su llama y a fuerza quieren quedarse ahí. Y entre más fuerzas las cosas, entre más pienses y pienses y pienses, menos se va a dar. Entonces, esa es tu lectura para hoy. Estuvo muy bonita, muy intensa. Espero que te ayude. Mírate los otros videos para tener una panorámica de cómo va a ser la situación y qué va a ocurrir. Déjame en los comentarios si estás viviendo en esta situación, si encontraste a tu llama gemela, realmente me interesa mucho saber. Voy a leer sus comentarios y que Dios los bendiga, muchas bendiciones, alegría en sus vidas y nos vemos.